¿Crees que sabes qué animales dominan el planeta? Olvídalo todo. Tu lista está mal. Hoy vamos a sustituir tus suposiciones por datos brutales, en una cuenta regresiva que escala de decenas de millones a un número tan absurdo que parece mentira. Este es el ranking definitivo que revela los 11 mamíferos más numerosos del mundo. Empezamos con un bicho que se reproduce a la velocidad de una plaga y avanza por continentes como un ejército destructivo. En la 11ª posición, con una población global que ya supera los 30 millones, el jabalí es una de las mayores desgracias del mundo. Y su historia es aterradora. Con un cuerpo musculoso y robusto, una piel gruesa y colmillos afilados que pueden desgarrar la piel de un depredador, o incluso la pierna de un ser humano fácilmente. Donde quiera que lleguen, el ecosistema se acaba. Su método de alimentación, osando la tierra con una fuerza descomunal, transforma bosques y pastizales en campos de batalla lodosos. Destruyen manantiales de ríos, comen huevos de aves que anidan en el suelo e incluso cazan crías de ciervos. Para el agricultor, el resultado es el apocalipsis. En lugares como Texas o el sur de Brasil, una sola piara de jabalíes puede aniquilar un maizal entero en una noche, dejando atrás un rastro de pérdidas y desolación. Subiendo a la 10ª posición, encontramos a uno de los socios más antiguos y subestimados de la humanidad. El asno, más conocido como burro. Su historia está entrelazada con la nuestra de una forma profunda. Históricamente, no tienes idea de cuánto ayudaron a construir civilizaciones. Piensa en el antiguo Egipto. Las piedras de las pirámides, el agua del Nilo, los granos del desierto, todo se transportaba a lomos de estos animales increíblemente resistentes. Y tú pensando que era solo otro animal de granja, ¿verdad? El Imperio Romano expandió sus calzadas y su comercio con su ayuda. Por milenios en terrenos montañosos y áridos, donde los caballos fallaban, el asno era la única opción viable. Pero, ¿cómo un animal tan pequeño y aparentemente con poco músculo logra hacer eso? El cuerpo de un burro evolucionó para operar con una cantidad mínima de agua, siendo capaz de perder hasta el 30% de su hidratación corporal y recuperarse rápido. Hubo noticias de que estaban desapareciendo en Brasil debido a las leyes ambientales. Entonces, ¿cómo es posible que esté en nuestra lista? En el continente asiático y africano están por todas partes. Con una población actual que ya supera los 60 millones de individuos, todavía se usan para el transporte en gran parte del planeta. En la 9ª posición de nuestra lista, encontramos una superpotencia que muchos subestiman. Un animal que en su estado salvaje opera con la inteligencia fría de una pandilla y la fuerza de un tanque. En las llanuras de la India, un clan de búfalos, siempre liderado por las hembras más viejas y expertas, forma una muralla de cuernos y músculos para proteger a sus crías del ataque de un tigre. Esa furia protectora y su estrategia de defensa grupal los convierten en uno de los herbívoros más formidables y peligrosos del planeta. El peligro que representan, sin embargo, va más allá de lo físico. Sus cuerpos son reservorios naturales de un número considerable de enfermedades que pueden propagarse silenciosamente al ganado y a las personas que dependen de ellos. Este demonio tiene tanta enfermedad que ya ha llegado a diezmar rebaños enteros de animales por todo el mundo. Pero, como el ser humano siempre se aprovecha de los animales, ellos no se quedarían fuera. ¿Pero por qué esto? El gran giro en su historia fue la percepción humana de que esa fuerza abrumadora podría ser canalizada. Al domesticarlos, el hombre redirigió esa energía salvaje hacia los campos de arroz de Asia, transformando pantanos inútiles en graneros para la humanidad. Esta asociación tuvo tanto éxito que hoy el imperio global de los búfalos supera los 210 millones de individuos. Son cuernos que no tienen fin. Ahora te voy a mostrar un pequeño diablo que, si no existiera, la humanidad estaría perdida.
Apuesto a que nunca se te pasó por la cabeza que un bicho que parece haber ingerido 5 botellas de café y que a cada momento está royendo y enterrando cosas podría ser tan importante para la naturaleza. La biología del comportamiento de este demonio tiene un impacto gigantesco en la salud de los bosques. Las ardillas son plantadoras de árboles accidentales. Durante el otoño entran en un frenesí de recolección, pareciendo un loco de verdad, amigos. El bicho parece que fue soltado de un hospital psiquiátrico. Salen enterrando miles de semillas y nueces para sobrevivir al invierno. Su memoria espacial es impresionante, permitiendo que encuentren la mayoría de sus escondites. Sin embargo, siempre olvidan la ubicación de una parte de su tesoro. Y es ahí donde las cosas se ponen interesantes. Estas semillas olvidadas, perfectamente plantadas y fertilizadas, germinan en la primavera siguiente. Los científicos estiman que un porcentaje significativo de la regeneración natural de los bosques de roble y nogal ocurre gracias a este olvido providencial. O sea, espero sinceramente que nunca tomen omega 3 para mejorar la memoria. En ciudades como Nueva York o Londres se han adaptado de forma espectacular, convirtiéndose en una presencia constante y a veces problemática, aprendiendo a abrir botes de basura e interactuar con humanos a cambio de comida. Piensa en un animalito pedigüeño, estimado en unos aterradores 300 millones de jardineros distraídos, demostrando que un pequeño hábito puede tener consecuencias a escala planetaria. Y si te parecieron locas estas cifras, mantén la calma, porque a cada minuto esto va a empeorar mucho. En la 7ª posición, llegamos a la marca de 500 millones de individuos con una familia de mamíferos, que es el gran ejemplo de reproducción explosiva, los conejos. La ciencia detrás de su capacidad para multiplicarse es la clave para entender su éxito. Y no estoy hablando de pocas crías, amigos. Estos diablillos llegan a tener 100 crías al año. Tienen una obsesión por generar el máximo de descendientes en el menor tiempo posible. Una sola hembra puede tener varias camadas al año. ¿Y saben por qué? Pueden tener camadas todos los meses, ya que las hembras jóvenes alcanzan la madurez sexual muy rápido. La historia nos dio un ejemplo trágico y poderoso de este potencial. En 1859, un colono inglés llamado Thomas Austin soltó 24 conejos en su propiedad en Australia para la caza deportiva. Y como todo lo que he dicho, ya deben imaginar lo que pasó, ¿verdad? En menos de 10 años la población explotó a millones. En 50 años se habían extendido por todo el continente, causando el mayor desastre ecológico de la historia del país. Compitieron con la fauna nativa por comida, llevaron especies a la extinción y devastaron la vegetación, causando una erosión masiva del suelo. El caso australiano se convirtió en un estudio mundial sobre los peligros de las especies invasoras y la increíble fuerza biológica contenida en los conejos. Ahora vamos a entrar en tu casa y tal vez nunca vuelvas a mirar a estos animales de la misma manera. Piensa bien en ese ser que duerme tranquilamente en tu sofá, un ovillo de pelo que vibra con un motorcito suave. Parece la imagen de la paz, ¿cierto? Ahora olvida todo eso. Lo que tienes en casa es, en realidad, una de las máquinas de caza más perfectas y eficientes que la evolución ha producido. Pero ¿cómo salió esta criatura de las sabanas para conquistar nuestros corazones y el mundo entero? La historia no comienza con ternura, sino con un interés mutuo. Hace unos 10.000 años, en el creciente fértil, nuestros ancestros comenzaron a almacenar granos. Esas reservas atrajeron un problema, roedores, y donde hay presas, surgen depredadores. Los gatos salvajes notaron el banquete fácil y se acercaron a los asentamientos humanos. Nosotros notamos la ventaja de tener un exterminador gratuito y los dejamos quedarse. Fue menos una domesticación y más un acuerdo de negocios que dura hasta hoy. ¿El secreto de su éxito? Su columna vertebral posee una flexibilidad absurda, permitiendo que se escurran por cualquier rendija. Ver en la oscuridad es un superpoder. Y su oído puede triangular la posición exacta de una presa bajo tierra. Por eso cazan también. ¿Pero has visto videos donde los gatos traen animales muertos a sus dueños?
¿Alguna vez imaginaste lo que eso significa? Cuando te trae un regalo, un insecto o un pájaro, no es un acto macabro. Es el depredador supremo pensando que eres un pésimo cazador. Y por instinto intentando enseñarte a sobrevivir. O sea, tu propio gato cree que no eres inteligente. De hecho, ese maullido que usa contigo es un lenguaje que desarrollaron casi exclusivamente para comunicarse con nosotros, manipulando nuestros instintos paternales con un sonido que imita el llanto de un bebé. No usan ese sonido entre ellos en la vida adulta. Literalmente aprendieron a engañar a los humanos. Este viaje de éxito absoluto culminó en una población global que, en el sexto puesto de nuestra lista, rompe la marca de los 600 millones de individuos en todo el planeta. Esa explosión de alegría que te recibe en la puerta, la cola moviéndose como un metrónomo descontrolado, los ojos que parecen entender cada palabra tuya. Tú lo llamas amor, amistad, pero la verdad es mucho más profunda y antigua. Lo que estás viendo no es solo afecto. Es el eco de un pacto ancestral, sellado en el hielo y el fuego hace más de 30.000 años. Todo comenzó en las noches gélidas de la última era glacial. Dos especies de superdepredadores competían por el mismo alimento, humanos y lobos. Pero, en lugar de una guerra, ocurrió algo inédito. Los lobos menos asustadizos notaron que las sobras de las hogueras humanas eran una comida más fácil que cazar un mamut. A cambio, con oído y olfato muy superiores a los nuestros, nos alertaban sobre posibles depredadores acercándose. A lo largo de generaciones, sus cerebros, sus cuerpos e incluso su comportamiento fueron reescritos. El perro es uno de los únicos animales en los que el ser humano tiene participación directa en todos sus cambios y evoluciones. Desde el pincher endemoniado hasta ese salchicha más cariñoso. Este viaje de 30.000 años, del lobo salvaje al miembro de la familia, convirtió al perro en la especie compañera más exitosa de la historia. Nos siguieron en cada migración, en cada conquista, en cada nuevo continente. Su lealtad inquebrantable y su increíble adaptabilidad aseguraron su lugar a nuestro lado. Como resultado, su población refleja nuestro propio dominio global, alcanzando la marca colosal de aproximadamente 900 millones de individuos en todo el mundo. Detrás del tocino en tu desayuno, del queso en tu pizza o del abrigo de lana en tu armario, existe una revolución silenciosa que comenzó hace 10.000 años. Una revolución protagonizada por un trío de animales que, sin el glamour de los perros o el misterio de los gatos, se convirtieron el motor que mueve gran parte de la economía mundial. Primero, imagina el mundo antes de ellos. La humanidad vivía al filo de la navaja, dependiendo de la suerte en la caza y de la cosecha. Entonces, domesticamos a la oveja, nuestra calefacción ambulante. Imagina la revolución en esa época. Era tecnología de supervivencia, una fibra milagrosamente resistente al agua y al fuego, que nos permitió dejar las cuevas y colonizar los rincones más fríos del planeta. Luego vinieron las cabras, las exploradoras 4x4 del mundo animal. Con sus impresionantes ojos rectangulares y su capacidad de transformar arbustos y ramas en leche nutritiva, nos permitieron prosperar en montañas y tierras áridas, donde la agricultura era imposible. Y finalmente, el cerdo, la planta de reciclaje biológico perfecta. A diferencia de lo que se piensa, son uno de los animales más inteligentes del planeta, superando a los perros en varias pruebas cognitivas. Esa inteligencia vino con una biología fantástica, la capacidad de convertir sobras de comida y residuos agrícolas en proteína de altísima calidad. Avancemos hasta el día de hoy. La granja de tu tatarabuelo ya no existe. La asociación se volvió una industria multimillonaria donde cada animal es un activo biológico. Y la eficiencia es la palabra de orden. Esta ingeniería de la vida, movida por hojas de cálculo y secuenciación de ADN, es lo que sustenta nuestra seguridad alimentaria. La antigua Alianza para la Supervivencia se convirtió en la base de nuestra economía.
Combinados, estos tres arquitectos de la civilización juntos forman una población global que ocupa el cuarto lugar de nuestra lista, sumando la cifra astronómica de más de 3.3 mil millones de individuos. Ahora vamos a nuestro podio, ya que los tres primeros puestos juegan en una liga completamente diferente. Llegamos al podio. Y en la medalla de bronce, tenemos una fuerza de la naturaleza que literalmente remodeló la superficie del planeta y el curso de nuestra historia. Puede parecer un número menor que el grupo anterior, pero aquí hablamos de una sola familia de animales, cuyo impacto económico, cultural y ambiental es tan colosal que merece una categoría propia. Históricamente, el ganado fue la primera forma de capital, la primera riqueza móvil de la humanidad. La propia palabra capital viene del latín caput, que significaba cabeza de ganado. Una persona era rica por la cantidad de cabezas que poseía en su rebaño. O sea, cuando observamos a un granjero con mucho ganado, puedes estar seguro de que ese viejo tiene mucho dinero. Y si vives en el interior de Brasil, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Pero ¿cómo evolucionó esto tanto? Esa búsqueda de rebaños más grandes y pastos más verdes impulsó imperios y generó conflictos por milenios. La imagen del vaquero en el viejo oeste americano, de los gauchos en las pampas sudamericanas o de los pueblos Masái en África, con sus vidas centradas en el ganado, muestra cómo la ganadería se convirtió en la columna vertebral de economías y culturas enteras. Sin embargo, esta dominación global conlleva un costo biológico gigantesco. La biología de un buey es la de un rumiante, un animal con un sistema digestivo complejo diseñado para fermentar plantas. Un subproducto de este proceso es la emisión de metano, un gas de efecto invernadero, decenas de veces más potente que el dióxido de carbono. Con un rebaño de 1.500 millones de animales, este impacto climático se vuelve masivo. Además, la necesidad de pastizales para sustentar a esta población es la principal fuerza detrás de la deforestación en muchas partes del mundo, incluida la Amazonía. Se estima que la ganadería ocupa casi el 30% de la superficie terrestre libre de hielo del planeta. Son muchísimas vacas, amigos. Si crees que la humanidad domina el planeta, es porque solo vives durante el día. Cuando el sol se pone, un imperio despierta. Una civilización paralela, antigua e incomprendida, se toma los cielos. Y en el segundo lugar de nuestro podio está el soberano absoluto de la noche, el murciélago. La mayoría de nosotros ya ha visto uno o dos surcando el cielo al atardecer y no les dio la menor importancia. Ahí es donde reside el error. No estamos hablando de bandadas, estamos hablando de metrópolis. En Texas existe una cueva llamada Bracken Cave. Cada noche, durante el verano, de ella emerge un enjambre de 20 millones de murciélagos, una nube de vida tan densa que aparece en los radares meteorológicos. Una sola cueva. Ahora, intenta imaginar la escala global. ¿Crees que es una broma? Su linaje es aterradoramente antiguo. Ya volaban por los cielos hace más de 50 millones de años. Mucho antes de que los primeros primates que nos dieron origen siquiera soñaran con existir. Mientras nosotros, los humanos, creábamos leyendas y miedos sobre ellos, asociándolos a la oscuridad y a lo sobrenatural, ellos estaban silenciosamente tejiendo la red de la vida en el planeta. A través de la ecolocalización, emiten gritos ultrasónicos y construyen una imagen 3D del entorno con el eco que regresa, una habilidad tan precisa que logran cazar un mosquito en la oscuridad total. Viviendo en la noche y buscando comida casi todo el tiempo, estos diablillos son los polinizadores secretos detrás de más de 500 especies de plantas. Pero ¿cuál es su número aproximado? Suma todas las colonias de las cuevas de Texas a los bosques de Asia. Recuerde que, en variedad, 1 de cada 4 mamíferos del planeta es una especie de murciélago. La población total de estos arquitectos de la oscuridad explota a un número que desafía la imaginación, cerca de 2.000 millones de individuos. Y aún con todo ese poder no se llevaron el oro.
El primer lugar pertenece al verdadero e indiscutible rey de la vida en la tierra. ¿Será que sabes de quién estoy hablando? Nuestro viaje nos llevó por selvas, granjas y hasta por el cielo nocturno. Pero la cima del podio, el primer lugar absoluto, pertenece a una criatura que vive más cerca de nosotros que cualquier otra. Un mamífero que construyó su imperio en los cimientos de nuestra propia civilización. Una sombra que nos acompaña en cada ciudad del globo. Y probablemente alguno ya te hizo pasar mucho miedo o rabia. Con una población que aplasta a cualquier otra en nuestra lista, la medalla de oro es para las ratas. Solo para que te des una idea de la cantidad de estos demonios, junta a todas las personas del mundo. Y habrá casi 3 por cada ser humano en la Tierra. Pero ¿cómo lograron extenderse tanto? Su origen se remonta a las llanuras de Asia, pero su ascenso al dominio global es una consecuencia directa del nuestro. Históricamente, fueron los navegantes clandestinos de nuestras grandes exploraciones, escondidos en las bodegas de los barcos que mapearon el mundo. Piénsalo conmigo. Con una población que puede superar los 22.000 millones de individuos, la rata se convirtió en una plaga para mucha gente. Cuando los portugueses llegaron aquí a la costa brasileña, ellas también llegaron aquí. Donde quiera que fuera el ser humano, la rata iba con él. Su biología de meterse en cualquier lugar ayudó en su supervivencia. Pero calma, entenderás cómo estos demonios tienen tantos hijos. Poseen una capacidad reproductiva asombrosa, con una sola hembra pudiendo engendrar hasta 150 crías por año. Y el detalle más aterrador, estas crías ya pueden empezar a reproducirse a los 2 o 3 meses de edad. O sea, en menos de un año no tendrías solo una madre con 150 descendientes, sino varias generaciones multiplicándose al mismo tiempo, formando miles de ratas a partir de un solo linaje inicial. Esta cercanía con la humanidad tuvo consecuencias devastadoras. Históricamente, las ratas son los vectores de algunas de las peores enfermedades que han afligido a nuestra especie. El ejemplo más terrible es la peste, que asoló a Europa en el siglo XIV. La bacteria Yersinia pestis, causante de la enfermedad, era transportada por pulgas, que infestaban las poblaciones masivas de ratas que vivían en las ciudades medievales e inmundas. La enfermedad diezmó a 1/3 de la población europea, un trauma civilizatorio cuyo vector era este pequeño roedor, que hasta hoy son transmisores de decenas de patógenos, como la leptospirosis. Pero ¿qué pasaría si los 21.000 millones de ratas simplemente desaparecieran? La reducción de enfermedades y daños a las reservas de alimentos sería inmediata. Sin embargo, el impacto ecológico sería complejo y sorprendente. En ecosistemas urbanos y rurales, se han vuelto una fuente de alimento fundamental para incontables depredadores, desde búhos y halcones hasta serpientes y zorros, que sufrirían con su ausencia. Y lo más irónico, nuestras ciudades enfrentarían una crisis de saneamiento. Las ratas son los recicladores más eficientes de nuestra basura, consumiendo toneladas de residuos orgánicos que, de otra forma, se acumularían en nuestras calles y vertederos. Son nuestro socio sombrío, el mamífero que prosperó como ningún otro en la era de los humanos. Pero una pregunta flota en el aire, una ausencia notable en toda esta lista. ¿Y nosotros? ¿Dónde están los humanos? Con una población que ya supera los 8.000 millones, fácilmente aseguraríamos la medalla de bronce. Entonces, ¿por qué nos dejamos fuera? La respuesta es simple y al mismo tiempo vertiginosamente compleja. No estamos solo en la lista. Somos los autores de ella. Todos los demás mamíferos que vimos, del jabalí a la rata, son jugadores brillantes en el gran tablero de la vida. Pero la humanidad hizo algo que ninguna otra especie logró. Dejamos de solo jugar el juego y nos volvimos capaces de ver el tablero completo. No solo vivimos en el mundo. Lo medimos, lo mapeamos, lo cuestionamos y para bien o para mal, lo rediseñamos a nuestra voluntad. Un búfalo no reflexiona sobre la explosión demográfica de los conejos en Australia. Esa capacidad de observar, de comprender y de contar la historia del planeta nos coloca en una categoría aparte. No somos solo una población más. Somos una fuerza geológica,
los narradores conscientes de esta saga. Tú que me ves y yo que creé este video. Y es en este punto, al contemplar la inmensidad de la vida que nos rodea, que corremos el riesgo de sentirnos pequeños. Ante miles de millones de otras criaturas, ¿qué significa una sola vida? Es aquí donde la sabiduría de grandes pensadores nos ofrece una perspectiva. El astrónomo y científico Carl Sagan, al pedir que la sonda Voyager girara su cámara y fotografiara la Tierra desde la vastedad del espacio, nos dio una imagen que lo cambió todo. Él la llamó un pálido punto azul. En esa foto, nuestro planeta es un minúsculo píxel de luz, casi invisible en la inmensidad cósmica. Sagan nos recordó que toda nuestra historia, cada cazador y cada rey, cada madre y cada hijo, cada guerra y cada obra de arte, ocurrió allí, en esa partícula de polvo suspendida en un rayo de sol. Esta visión no sirve para disminuirnos, sino para unirnos y maravillarnos con el milagro de nuestra existencia. Puedes erizarte con una canción, llorar con una película, crear algo que nunca existió antes, o simplemente amar a alguien con una fuerza que ningún animal podría tener. Tu vida no es una estadística entre 8.000 millones. Es una sinfonía única e irrepetible de experiencias, pensamientos y emociones. La probabilidad de que existas exactamente como eres, con tu mente y tus recuerdos, es tan astronómicamente baja que roza lo imposible. No desperdicies este milagro. No te ahogues en los números. Cada mamífero en esta lista lucha por sobrevivir. Tienes el privilegio y la responsabilidad de luchar por un propósito. Así que vive, explora, aprende, ama, fracasa y levántate. Porque en este universo inmenso y a menudo silencioso, tu conciencia es el espectáculo principal. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y muchas gracias por vernos. Y hasta el próximo video.